En una isla barrera en Palm Beach, Florida, se alza un palacio que nunca debió sobrevivir. Mar-a-Lago. El nombre significa del mar al lago en español. Son 17 acres que se extienden desde el Océano Atlántico hasta la laguna de Lake Worth. 126 habitaciones. 36.000 azulejos antiguos. Una casa tan grande que la mujer que la construyó necesitaba un equipo de 60 personas solo para mantenerla. Marjorie Merriweather Post levantó esta propiedad en la década de 1920, cuando era una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. La llenó con tesoros traídos de todo el mundo. Recibió a presidentes, diplomáticos y miembros de la realeza entre sus muros. Creía que perduraría para siempre. Estuvo a punto de equivocarse. Tras su muerte, la propiedad cambió de manos, cambió de propósito y estuvo a punto de desaparecer por completo. El gobierno la rechazó por ser demasiado costosa. Los compradores se retiraron. Se aprobaron permisos de demolición. Por un breve momento en 1985, equipos de demolición estuvieron listos para convertir el sueño de Marjorie Post en escombros. Eso nunca ocurrió. Esta es la historia de una propiedad que se negó a desaparecer. Una historia que comienza mucho antes de que los arquitectos dibujaran planos o los trabajadores colocaran los cimientos. Antes de que Post pisara Florida, todo empieza con un accidente. Un barco de carga español que nunca llegó a su destino. Y con una improbable cadena de acontecimientos que transformó una isla deshabitada en la capital invernal de la riqueza estadounidense. Para entender Mar-a-Lago hay que entender el lugar que lo hizo posible. Y ese lugar ni siquiera tenía un nombre adecuado hasta 1878. El 9 de enero de 1878, el bergantín español Providencia, que viajaba de La Habana a Barcelona, encalló frente a la costa de Florida. 20.000 cocos, apretados en la bodega, se derramaron en el oleaje mientras el barco se deshacía. La carga llegó a la orilla de una isla barrera que los locales llamaban Lake Worth Country. Un puñado de colonos vivía allí, disperso a lo largo de la costa en estructuras de madera rudimentarias. Corrieron al ver los restos, no para rescatar a la tripulación, los marineros ya habían abandonado el barco, sino para reclamar el botín, miles de cocos. Las familias los recogieron por carretadas. Algunos los abrieron para consumir la pulpa y la leche. Pero la mayoría vio una oportunidad y comenzó a plantarlos. La palma de coco no es nativa de Florida, pero prosperó en el suelo arenoso y el clima subtropical. En menos de 10 años, los cocoteros cubrían la costa. La isla empezó a cambiar. Lo que antes era vegetación densa y salvaje se convirtió en algo que parecía casi tropical. Los visitantes del norte lo notaron. La isla necesitaba un nuevo nombre. Palm Beach parecía adecuado. Los primeros colonos permanentes habían llegado en 1872. Se encontraron con un entorno implacable. El calor del verano era sofocante. Las tormentas llegaban sin aviso. El pueblo importante más cercano estaba a más de 150 kilómetros al norte. Los suministros llegaban por barco, cuando llegaban. Los pioneros despejaban la tierra con herramientas manuales, creando espacio para cultivos y refugios precarios. Plantaban cítricos y piñas. Pescaban en la laguna y el océano. Sobrevivían, pero por poco. En 1880 abrió el Coconut Grove House, el primer hotel de la isla. Alojamiento simple, comida básica. Atendía a un pequeño grupo de viajeros adinerados del norte que hacían el difícil trayecto hacia el sur para escapar del invierno. Para 1890, la zona tenía unos 200 habitantes. Había una iglesia cerca del agua. Una oficina de correos gestionaba correspondencia irregular. Un asentamiento llamado STYX albergaba a muchos de los trabajadores afroamericanos que sostenían la pequeña comunidad. La isla seguía aislada, conocida solo por turistas aventureros y por quienes decidían vivir allí todo el año. Todo cambió en 1893. Henry Morrison Flagler llegó a la isla esa primavera. Tenía 63 años y era inmensamente rico gracias a su asociación con John D. Rockefeller en Standard Oil. Había completado recientemente el Hotel Ponce de León en St. Augustine,
Un éxito rotundo que demostraba que los estadounidenses adinerados viajarían a Florida si alguien les daba una razón. Flagler pasó días recorriendo la estrecha franja de tierra. Observó la base de coral bajo la arena. Analizó la laguna protegida de un lado y el Atlántico abierto del otro. El lugar tenía todo lo necesario para un resort de lujo. Vio lo que podía llegar a ser, no lo que era, un asentamiento remoto con infraestructura básica, sino lo que podría convertirse con suficiente dinero y visión. Comenzó a comprar terrenos de inmediato. La construcción del Royal Poinciana Hotel empezó en mayo de 1893. Flagler trajo a cientos de trabajadores. Los materiales llegaban en barcazas y barcos. El hotel tendría 1.100 habitaciones, convirtiéndose en la estructura de madera más grande del mundo. Lo ubicó frente al lago, orientado hacia el oeste, hacia el atardecer. Pero el proyecto generó problemas inmediatos. Los trabajadores necesitaban alojamiento. El hotel requeriría un personal enorme. Los huéspedes exigirían servicios que la pequeña isla no podía ofrecer. Flagler miró al otro lado del Lake Worth, hacia el continente vacío, y tomó una decisión que cambiaría la región para siempre. Fundó una nueva ciudad. West Palm Beach fue diseñada desde el inicio como una comunidad de apoyo. Allí vivirían los trabajadores. Allí funcionarían las tiendas. Todo lo necesario para sostener el resort de lujo al otro lado del agua, pero invisible para los huéspedes que disfrutaban de su escapada tropical. El Royal Poinciana abrió el 11 de febrero de 1894. El ferrocarril Florida East Coast de Flagler llegó a West Palm Beach al mes siguiente. Por primera vez, los viajeros adinerados del norte podían llegar en vagones privados, pasando directamente del tren al hotel sin enfrentarse al rudo entorno de Florida. Los huéspedes llegaron. Y siguieron llegando. Flagler expandió el proyecto con agresividad. En 1896 abrió el Palm Beach Inn en el lado del océano, más tarde renombrado como The Breakers. Ofrecía acceso directo al Atlántico. Un enorme muelle se extendía hacia el mar, permitiendo que barcos de vapor desde Nassau, La Habana y Key West atracaran con pasajeros y mercancías. Así nació la temporada invernal, entre 8 y 12 semanas al año en las que las familias más ricas de Estados Unidos escapaban del frío del norte hacia el calor de Florida. No solo visitaban, construían. Levantaban enormes residencias de invierno que rivalizaban con las mejores propiedades de Newport o los Berkshires. Flagler marcó el estándar en 1902 con Viteal, su propia residencia de 55 habitaciones. El Palacio de Mármol dejó claro que Palm Beach ya no era un puesto fronterizo. Era un destino para la élite estadounidense. La ciudad se incorporó en 1911. Los residentes ricos querían control sobre su comunidad exclusiva. Crearon clubes sociales con reglas estrictas. Aprobaron normativas urbanísticas. Construyeron una versión tropical de la aristocracia estadounidense, con todas las exclusiones y jerarquías que eso implicaba. A principios de la década de 1920, Palm Beach se había convertido en la capital invernal de la riqueza en Estados Unidos. Addison Mizner diseñaba mansiones de estilo mediterráneo por toda la isla. Worth Avenue atraía a tiendas de lujo. El calendario social rivalizaba con el de Nueva York o Newport. La naturaleza salvaje había desaparecido por completo. En su lugar, existía un paraíso cuidadosamente construido para quienes podían permitírselo. Las residencias privadas competían por la primera línea frente al mar. Los hoteles atendían a huéspedes que gastaban sin medida. Cada aspecto de la isla reflejaba riqueza y ambición. El escenario estaba listo para que alguien construyera algo que superara todo lo anterior. Algo que hiciera que incluso Viteal pareciera modesto. La isla estaba preparada. La infraestructura existía. Los residentes adinerados ya habían consolidado Palm Beach como el destino invernal más exclusivo del país. Solo faltaba alguien con suficiente dinero, visión y ambición para crear un palacio que definiera la isla para siempre. Esa persona estaba a punto de llegar. El 9 de mayo de 1914, Marjorie Merriweather Post recibió la noticia de que su padre se había quitado la vida en su propiedad de California. Charles William Post, fundador de la Postum Cereal Company, estaba convencido de que su salud en deterioro nunca mejoraría.
Tenía 59 años. Marjorie, 27. Heredó todo, $20 millones en efectivo y activos, equivalentes a más de 500 millones hoy. Pero más importante aún, obtuvo el control de un imperio alimentario en rápido crecimiento que su padre había construido desde un granero en Battle Creek, Michigan. C.W. Post había comenzado con Postum, un sustituto del café hecho de trigo tostado y melaza. Una estrategia de marketing agresiva, con dudosas promesas de salud, funcionó. Luego llegó el cereal Grape Nuts, y después Post Toasties. Para el momento de su muerte, la empresa era un nombre conocido en todos los hogares. Marjorie no estaba desprevenida. Su padre la había preparado para los negocios desde niña. Asistía a reuniones del consejo a los 10 años. Entendía finanzas, producción y marketing antes de que la mayoría de las chicas de su edad terminara la escuela. Pero seguía siendo joven, todavía estaba de luto. Y legalmente, en 1914, las mujeres enfrentaban barreras que los hombres ni siquiera consideraban. Ni siquiera podía votar aún. Eso no llegaría hasta 1920. Su primer esposo, Edward Bennett Close, mostraba poco interés en el negocio de los cereales. Se habían casado en 1905 y tuvieron 2 hijas, Adelaide y Eleanor. Close era abogado, cómodo pero poco ambicioso. Prefería la vida social de Greenwich, Connecticut, a las salas de juntas y los balances financieros. El matrimonio comenzó a deteriorarse. Marjorie necesitaba un socio que entendiera los negocios, alguien capaz de moverse en un mundo corporativo dominado por hombres mientras ella mantenía el control desde las sombras. Lo encontró en Edward Francis Hutton. E.F. Hutton era un corredor de bolsa y financiero con instinto agresivo y una mente afilada para los negocios. Veía oportunidades donde otros veían riesgos. Cuando Marjorie se divorció de Close en 1919 y se casó con Hutton al año siguiente, ganó a un estratega. Juntos transformaron la empresa en un imperio alimentario. La compañía salió a bolsa en 1922, con Marjorie manteniendo la propiedad mayoritaria. Hutton se convirtió en presidente. Comenzaron a adquirir otras marcas. Hielo fue la primera en 1925. Walter Baker Chocolate siguió en 1927. Maxwell House Coffee se sumó en 1928. Cada adquisición ampliaba el alcance de la empresa en los hogares de todo el país. La compra más importante llegó a partir de un encuentro inesperado en el mar. Marjorie y Hutton navegaban en su yate frente a Massachusetts cuando su cocinero sirvió una comida sorprendentemente deliciosa. El ganso había estado congelado durante 6 meses. En 1929, la comida congelada solía ser de mala calidad. El congelado lento formaba cristales de hielo que destruían la textura y el sabor. Pero Clarence Birdseye había desarrollado un método de congelación rápida que cambiaba todo. Marjorie vio el potencial de inmediato. Hutton dudaba. Los comerciantes tendrían que instalar congeladores costosos. Los consumidores no estaban acostumbrados a productos congelados. La infraestructura no existía. Marjorie insistió. Recordaba a su madre, pasando interminables horas conservando alimentos en la granja familiar en Battle Creek. Cualquier tecnología que ahorrara ese esfuerzo a las amas de casa tendría éxito. Compraron la empresa de Birdseye por $22 millones en 1929. La compañía necesitaba un nuevo nombre que reflejara su crecimiento. Pasó a llamarse General Foods Corporation. Marjorie se había convertido en una de las mujeres más poderosas del mundo empresarial. Pero el poder no llenaba todos los vacíos. Coleccionaba arte y organizaba eventos benéficos en su apartamento de 54 habitaciones en Nueva York. Su agenda social competía con su agenda empresarial. Y cada invierno buscaba escapar. Su primera propiedad en Florida era modesta para sus estándares. Suficiente para unas semanas de sol, pero demasiado pequeña para el tipo de reuniones que quería organizar. La casa no podía albergar el nivel de entretenimiento que imaginaba. Palm Beach era la opción evidente. La infraestructura ya existía. La temporada invernal estaba consolidada. La élite se reunía allí cada año. En 1923, Marjorie salió a buscar terreno. Según se cuenta,
Avanzó entre la vegetación densa junto a su agente inmobiliario, buscando el lugar adecuado. Palm Beach era pequeña. La mayoría de los terrenos frente al mar ya estaban ocupados. Necesitaba una parcela amplia y con la geografía correcta. La encontró. 17 acres que se extendían desde el Océano Atlántico hasta la laguna de Lake Worth. El terreno descansaba sobre coral sólido, algo esencial para soportar una gran construcción en una zona propensa a huracanes. Vistas al agua en ambas direcciones. Laguna protegida a un lado, océano abierto al otro. Ahora necesitaba arquitectos. No solo constructores, sino artistas capaces de materializar su visión. Marion Sims Wyatt había diseñado su primera casa en Palm Beach. Conocía sus gustos y trabajaba en el estilo mediterráneo que ella adoraba. Pero para este proyecto quería algo más que arquitectura tradicional. Quería espacios que parecieran escenarios. Para eso necesitaba a Joseph Urban. Urban era un diseñador teatral que había creado escenografías para la Ópera Metropolitana y trabajado con Florence Ziegfeld. Entendía el drama y el espectáculo. Sabía cómo hacer que los espacios se sintieran grandiosos sin perder funcionalidad. Podía convertir la visión de Marjorie en realidad. Wyatt se encargaría de la estructura y la distribución. Urban transformaría los interiores en obras de arte. Juntos crearían un palacio que mezclara influencias españolas, venecianas y portuguesas en una residencia como Palm Beach nunca había visto. La empresaria que había convertido una compañía de cereales en General Foods estaba a punto de crear la residencia privada más costosa en la historia del país. La construcción comenzaría en cuestión de meses. En la primavera de 1923, Marjorie Merriweather Post se encontraba sobre los 17 acres de terreno en Florida describiendo su visión a los dos hombres que había contratado. El arquitecto y el diseñador escuchaban con atención. Nada de esto se parecía a lo que habían hecho antes. Wyatt comenzó a dibujar los planos de inmediato. El diseño tendría forma de media luna, rodeando un patio central. 2 pisos en el bloque principal, con alas más bajas extendiéndose para alojar áreas de servicio y habitaciones de invitados. Una torre de más de 20 metros dominaría el centro, ofreciendo vistas panorámicas de toda la isla. Urban se centró en los materiales y la estética. Imaginó exteriores con muros de estuco y techos de tejas rojas. Arcos y galerías proporcionarían espacios exteriores cubiertos. El estilo sería mediterráneo, pero con una ambición claramente estadounidense. La colaboración funcionó porque cada uno entendía su papel. Wyatt se ocupaba de la estructura, la distribución, la resistencia ante huracanes. Urban convertía esa base en algo espectacular, seleccionando materiales y diseñando detalles que dejarían a los visitantes sin palabras. La construcción comenzó en otoño de 1923. El lugar se transformó rápidamente en una operación masiva. Post autorizó contratar a todos los trabajadores necesarios, y cientos de hombres llegaron en busca de empleo. Los cimientos requerían una planificación cuidadosa. Palm Beach se asentaba sobre coral, lo que ofrecía una base sólida pero dificultaba la excavación. Los equipos usaron dinamita para romper las partes más duras, retiraron los escombros y luego vertieron el concreto. Todo el primer piso quedaría anclado a esa base. Post había sido clara en algo. Quería los mejores materiales disponibles, sin importar el origen ni el costo. Urban tomó esa instrucción al pie de la letra. 3 cargamentos de piedra salieron desde Génova, Italia, rumbo a Palm Beach. Esta piedra caliza, rica en fósiles, le gustaba a Post por una razón específica. Envejecía rápidamente, adquiriendo una apariencia antigua que hacía que la construcción nueva pareciera histórica. Cuando llegaron los enormes bloques, los canteros comenzaron a tallarlos en el lugar, dando forma a arcos y detalles según los diseños cada vez más elaborados de Urban. El interior sería aún más impresionante. Post había adquirido una colección de azulejos antiguos, unos 36.000 en total, algunos con siglos de antigüedad. Pertenecían a una familia adinerada que los había reunido durante décadas. Marjorie compró toda la colección y organizó su traslado. Cada azulejo era distinto. Algunos tenían patrones geométricos. Otros mostraban escenas o motivos florales.
Instalarlos requería artesanos capaces de combinar piezas irregulares en composiciones coherentes. Otros materiales llegaban desde lugares igual de lejanos. Bloques de mármol blanco y negro, provenientes de un castillo en Cuba. Seda veneciana para revestir paredes. Vigas de madera tallada al estilo español para los techos. El proyecto empleó a cientos de personas en su punto máximo. La mayoría cruzaba desde West Palm Beach cada mañana, trabajando largas jornadas bajo un calor intenso. Post se aseguraba de que hubiera comida en el lugar. No permitiría que nadie pasara hambre mientras construían su residencia. En toda Palm Beach, los residentes observaban cómo la estructura tomaba forma. Las paredes se elevaban. La torre se hacía visible. El techo de tejas rojas cubría la forma curva del edificio. Incluso Viteal, el palacio de Flagler, empezaba a parecer modesto en comparación. A medida que 1924 se convertía en 1925 y luego en 1926, la casa revelaba su forma definitiva. La media luna rodeaba el patio central tal como se había planeado. La torre dominaba el paisaje. La piedra ya mostraba señales de envejecimiento, creando la ilusión de antigüedad. El instinto de Urban para el dramatismo definía cada espacio interior. El salón principal superaría los 160 metros cuadrados, con techos de más de 12 metros de altura. Detalles en pan de oro decoraban múltiples elementos. Diseñó un salón de baile capaz de albergar cientos de invitados, con espacio para orquesta y pista de baile. Cada sala tenía su propia atmósfera, su propio carácter. La construcción continuó a pesar de huracanes y retrasos. Las tormentas tropicales interrumpían los envíos. El calor del verano agotaba a los trabajadores. Post visitaba con frecuencia, revisando el progreso y tomando decisiones sobre detalles que la mayoría de los propietarios habría delegado por completo. A finales de 1926, la obra se acercaba a su final. Se instalaban los últimos elementos. Se colocaban las lámparas. Los trabajos de yeso decorativo recibían sus toques finales. Los azulejos brillaban. Los suelos de mármol reflejaban la luz de ventanas diseñadas para captar el sol en momentos específicos del día. El costo final superó los $7 millones. Ajustado a la inflación, eso equivaldría a más de 100 millones en la actualidad. En su momento, fue considerada una de las residencias privadas más costosas jamás construidas en Estados Unidos, fuera de propiedades reales. En enero de 1927, 4 años después de iniciar la construcción, Mar-a-Lago abrió oficialmente. Post y Hutton organizaron una cena previa al baile de disfraces de los Everglades. La casa estaba terminada. Palm Beach nunca había visto algo igual. La escala era impresionante. Pero lo que hacía especial a Mar-a-Lago no era solo su tamaño. Era la obsesión por el detalle. Los azulejos antiguos dispuestos en patrones que requerían meses de planificación. La piedra tallada a mano. El pan de oro aplicado en miles de elementos decorativos. Techos que se elevaban por encima de la mayoría de las casas de Palm Beach. Las salas albergaban 58 dormitorios. 33 baños con acabados elegidos por Post hasta el más mínimo detalle. La torre ofrecía vistas de 360 grados. Océano al este, laguna al oeste, y la isla extendiéndose hacia el norte y el sur. En días despejados, la vista se extendía por kilómetros. Las áreas de servicio ocupaban alas completas. Cocinas lo suficientemente grandes como para preparar comidas para cientos de personas. Habitaciones para el ejército de empleados necesario para mantener una casa de ese tamaño. Espacios de almacenamiento para ropa de cama, vajilla, cubertería y todo lo necesario para el tipo de eventos que Post imaginaba. Los jardines eran igual de elaborados. Vegetación tropical rodeaba la casa. Caminos serpenteaban entre palmeras y plantas en flor. La propiedad se extendía desde el océano hasta la laguna, haciendo honor a su nombre de la forma más literal posible. Post había logrado exactamente lo que se propuso. Un palacio que definiría Palm Beach durante generaciones. Una residencia que reflejaba riqueza y gusto en igual medida. Una casa diseñada para resistir el paso del tiempo, más allá de modas o ciclos económicos. La fase de construcción había terminado.
Ahora comenzaba lo que Marjorie Merriweather Post había esperado durante 4 años. Era momento de mostrar a la alta sociedad de Palm Beach de lo que Mar-a-Lago era capaz. La primera gran reunión en Mar-a-Lago ocurrió antes incluso de que la construcción estuviera completamente finalizada. En marzo de 1927, semanas antes de la inauguración oficial, Post organizó una cena para amigos cercanos antes del baile anual de disfraces de los Everglades. Los invitados llevaban trajes elaborados inspirados en la corte de Luis XVI. Post y Hutton aparecieron como rey y reina, cubiertos de joyas y seda. La casa causó impacto incluso estando incompleta. En algunas salas todavía trabajaban los obreros. En otras, los pintores aplicaban las últimas capas. Pero los espacios principales ya estaban listos, y eso era todo lo que Post necesitaba. Había construido Mar-a-Lago con un propósito claro. No como un museo ni como un monumento, sino como una residencia activa diseñada para una función central: recibir invitados a una escala que hiciera que otras anfitrionas de Palm Beach parecieran modestas en comparación. Post entendía algo fundamental sobre la riqueza. En la década de 1920, tener dinero no era suficiente. Había que demostrarlo. Y la forma más efectiva no eran las joyas, ni los yates, ni los viajes a Europa. Era la capacidad de reunir a cientos de personas influyentes en tu propia casa y ofrecerles una experiencia única. Mar-a-Lago le daba exactamente eso. La temporada de invierno de 1927 estableció el patrón que definiría la casa durante décadas. Post y Hutton llegaban a mediados de enero y se quedaban hasta finales de marzo. Durante esas semanas, Mar-a-Lago se convertía en el centro de la vida social de Palm Beach. Las cenas se organizaban varias veces por semana. Post invitaba a 30, a veces 50 personas. El comedor permitía grandes grupos sin sensación de saturación. Los menús incluían múltiples platos preparados por un equipo de cocina que había sido reclutado de los mejores restaurantes de Nueva York. La lista de invitados reflejaba su posición entre los mundos de los negocios, la política y la sociedad. Ejecutivos, políticos, aristócratas europeos, artistas y músicos. La combinación creaba veladas únicas. Un senador podía encontrarse sentado junto a una duquesa, con un compositor de Broadway al otro lado de la mesa. Post creía en mezclar personas que normalmente no se cruzarían. Pensaba que las mejores conversaciones surgían cuando mundos distintos coincidían en un mismo espacio. Mar-a-Lago se hizo famoso por eso. Nunca sabías a quién ibas a conocer. Además de reuniones íntimas, organizaba eventos más grandes vinculados a causas que apoyaba. Galas benéficas, recaudaciones para la Cruz Roja, conciertos con músicos que admiraba. Estos eventos reunían a cientos de personas. El salón de baile los acogía sin dificultad. En 1929, contrató al famoso circo Ringling Brothers and Barnum y Bailey para actuar en los jardines como parte de un evento benéfico. Invitó a niños de bajos recursos de West Palm Beach junto con donantes adinerados. El contraste era intencional. Post creía que la riqueza implicaba responsabilidad hacia la comunidad. La casa funcionaba exactamente como había sido diseñada. Su forma permitía múltiples eventos al mismo tiempo. Una cena formal podía desarrollarse mientras músicos ensayaban en otra ala. Las habitaciones permitían que los invitados se quedaran días, no solo horas. Post gestionaba Mar-a-Lago con la misma precisión que su empresa. Llevaba registros detallados de quién asistía a cada evento, qué se servía, quién se sentaba junto a quién. Analizaba lo que funcionaba y lo que no, perfeccionando constantemente su estilo de anfitriona. El personal necesario era enorme. Cocineros, personal de limpieza, jardineros, camareros. Muchos vivían en la propiedad. Otros llegaban desde West Palm Beach. Durante la temporada alta, decenas de personas mantenían todo en funcionamiento. Post trataba bien a sus empleados para los estándares de la época. Pagaba salarios competitivos. Se aseguraba de que estuvieran bien alimentados. La misma calidad de comida que recibían los invitados, aunque en espacios distintos. Creía que un equipo satisfecho ofrecía mejor servicio. Y el servicio lo era todo. La casa también reflejaba su pasión por el coleccionismo.
Llenó las habitaciones con arte y antigüedades adquiridas en Europa. Tesoros imperiales rusos comprados durante su estancia en Moscú, cuando Hutton ocupó un cargo diplomático temporal. Muebles franceses del siglo XVIII, vidrio veneciano. La colección no dejaba de crecer. Pero Mar-a-Lago no era un museo. El arte estaba hecho para ser vivido. Los invitados se sentaban en muebles valiosos. Comían en vajillas raras. Post creía que las cosas hermosas debían usarse, no guardarse. Sin embargo, su matrimonio con Hutton comenzó a deteriorarse. Las sociedades empresariales no siempre funcionan en lo personal. A principios de los años 30, las tensiones ya eran evidentes. Se divorciaron en 1935. Ese mismo año, Post se casó con Joseph E. Davis, un abogado de Washington con conexiones políticas. Cuando fue nombrado embajador en la Unión Soviética en 1936, Post lo acompañó a Moscú. Mar-a-Lago quedó cerrado durante 5 temporadas. La casa permaneció vacía a finales de los años 30 y principios de los 40. Post hacía visitas ocasionales, pero no retomó su residencia completa. Mantener la propiedad requería demasiados recursos mientras ella estaba en el extranjero. En 1944, decidió darle un nuevo uso. Ofreció los jardines a veteranos de la Segunda Guerra Mundial que necesitaban terapia ocupacional. Soldados heridos pasaban tiempo allí participando en programas diseñados para ayudar en su recuperación. El gesto reflejaba su visión de la riqueza. Había construido algo extraordinario en los años de prosperidad. Ahora, en tiempos de guerra, podía servir a un propósito mayor. Post regresó a Mar-a-Lago de forma permanente en 1948. Retomó sus eventos, aunque en una escala ligeramente más reducida que antes de la guerra. Ya era mayor. La vida social había cambiado, pero Mar-a-Lago seguía siendo el centro de la temporada invernal en Palm Beach. En 1957 comenzó a organizar anualmente el Baile Internacional de la Cruz Roja. El evento se convirtió en una institución. Etiqueta rigurosa, frac y tiaras obligatorias. Con el tiempo, se mantuvo como uno de los eventos benéficos más prestigiosos de Florida. En 1961 mandó construir un pabellón pensado específicamente para el baile cuadrado. Una pista de 30 por 50 pies donde la alta sociedad de Palm Beach intentaba dominar pasos que resultaban sorprendentemente sencillos en comparación con el baile formal. A Post le encantaba esa informalidad. La casa había demostrado su valor. No solo como arquitectura o símbolo de riqueza, sino como una herramienta funcional para el tipo de vida que quería llevar. Una vida basada en reunir personas, apoyar causas y demostrar que el dinero podía servir para algo más que acumularse. Mar-a-Lago nunca fue concebida para estar vacía. Fue diseñada para llenarse de invitados, de música, de conversaciones, de vida. Y durante casi 50 años, Marjorie Merriweather Post se aseguró de que así fuera. Mar-a-Lago marcó sus inviernos durante décadas, pero su vida iba mucho más allá de Palm Beach. Hubo un capítulo que la llevó a un lugar que jamás había imaginado. En diciembre de 1935, volvió a casarse. Su nuevo esposo era Joseph Davis, un abogado influyente de Washington con conexiones en los niveles más altos del gobierno. Conocía a Franklin Roosevelt desde la época de Woodrow Wilson. Cuando el presidente necesitó a alguien para una misión diplomática delicada, Davis era una opción natural. En agosto de 1936, Roosevelt lo llamó y le preguntó si aceptaría ser embajador. Davis respondió que prefería Rusia o Alemania, los lugares más dinámicos de Europa en ese momento. Alemania ya estaba ocupada. La Unión Soviética estaba disponible. Davis aceptó el cargo en noviembre. 2 meses después, partieron hacia Europa junto a Marjorie y la hija de Davis, Eleanor. Llegaron a Moscú a comienzos de 1937. La residencia oficial, conocida como Spaso House, sería su hogar durante el siguiente año y medio. Post se encontró en un mundo completamente distinto. La Unión Soviética de Stalin era un lugar lleno de contradicciones. El gobierno se presentaba como un paraíso para trabajadores mientras millones vivían en pobreza. Los juicios públicos condenaban a antiguos revolucionarios. La policía secreta vigilaba a todos,
incluidos los diplomáticos extranjeros. En la residencia, el personal doméstico informaba a la inteligencia soviética. Micrófonos ocultos registraban conversaciones privadas. Aún así, su papel no cambió. La diplomacia requería recibir invitados. Y recibir invitados requería a Marjorie Post. Transformó la residencia en un escenario de hospitalidad estadounidense. Cenas formales reunían a funcionarios soviéticos y diplomáticos estadounidenses que rara vez interactuaban. Post supervisaba cada detalle, la disposición de la mesa, las flores, los menús. Combinaba porcelana francesa y rusa con orquídeas de colores delicados. Los platos incluían productos estadounidenses, una forma sutil de mostrar el sistema que sus invitados oficialmente rechazaban. El trabajo era importante. Estados Unidos había reconocido al gobierno soviético apenas unos años antes. Las relaciones eran frágiles. Cada cena exitosa ayudaba a construir confianza. Durante ese tiempo, Post descubrió algo inesperado: el arte ruso. El gobierno necesitaba divisas y vendía piezas que habían pertenecido a la familia imperial, a la Iglesia ortodoxa y a la aristocracia. Objetos históricos, porcelanas, muebles, iconos religiosos. Post vio una oportunidad. Comenzó a adquirir piezas de manera sistemática. Objetos que habían sobrevivido siglos. Obras creadas para los zares. Retratos, mobiliario, piezas únicas. Para quienes las vendían, eran restos de un pasado incómodo. Para ella, eran obras irrepetibles. La colección creció durante su estancia y continuó después. Con el tiempo, reunió una de las colecciones de arte imperial ruso más importantes fuera de ese país. Davis fue trasladado a Bélgica en 1938. Al año siguiente, Europa entró en guerra. Su libro sobre esos años se convirtió en un éxito, e incluso fue llevado al cine. Una actriz interpretó a Post, algo poco común para una figura social de su época. El matrimonio duró 2 décadas, pero terminó en 1955. Ella conservó el arte. Su colección encontró hogar en su propiedad en Washington, donde aún puede apreciarse. Post nunca se consideró diplomática. Simplemente hacía lo que siempre había hecho: recibir invitados, coleccionar, preservar belleza. Que todo eso también ayudara a la política exterior era casi secundario. Pero en Moscú, bajo vigilancia constante y en un entorno hostil, demostró que sus habilidades iban mucho más allá de organizar eventos en Palm Beach. Podía hacer lo mismo en cualquier lugar, incluso en el más difícil. A finales de los años 60, comenzó a planificar su muerte. No desde la emoción, sino desde la lógica. Con más de 80 años y una salud frágil, debía decidir el destino de sus propiedades. Una de ellas se convertiría en museo. Otra podría pasar al Estado. Pero Mar-a-Lago era diferente. Ninguna familia podía asumir sus costos. El mantenimiento anual superaba el $1.000.000. Personal, jardines, reparaciones. Sus hijas tenían sus propias vidas. Ninguna quería hacerse cargo. Incluso consideró demolerla. El terreno tenía un enorme valor. Podría venderse fácilmente, pero destruirla significaba borrar parte de su historia. Entonces surgió otra idea. El gobierno federal ya tenía residencias para presidentes. ¿Por qué no crear una sede invernal en Florida? Un lugar donde recibir líderes internacionales en un entorno que mostrara el éxito del país. La casa era perfecta para eso. Amplia, privada, impresionante. Se diseñó un acuerdo legal. Tras su muerte, la propiedad pasaría al gobierno. Un fondo ayudaría con los gastos de mantenimiento. El plan fue aprobado. Y el 12 de septiembre de 1973, tras una larga enfermedad, Marjorie Merriweather Post falleció a los 86 años. Mar-a-Lago pasó a manos del gobierno, tal como estaba previsto. Pero los problemas comenzaron casi de inmediato. El presidente que aprobó el acuerdo ya tenía su propio retiro en Florida. Apenas visitó la propiedad una vez. El siguiente presidente tampoco mostró interés. La casa permanecía vacía. Se evaluó su uso,
pero los costos eran demasiado altos. El fondo asignado cubría solo una pequeña parte de los gastos reales. La seguridad también era un problema. Había una carretera cercana. El aeropuerto generaba ruido constante. Adaptar la propiedad requería inversiones enormes. Se planteó devolverla. Durante años se debatió qué hacer. Hasta que finalmente, en diciembre de 1980, una decisión cambió su destino. Mar-a-Lago regresó a manos de la familia Post. La Fundación Post se hizo cargo nuevamente de la propiedad. La etapa bajo control del gobierno había durado 7 años. Ningún presidente llegó a pasar la noche allí. Pero el problema original seguía intacto. Los costos de mantenimiento no habían disminuido. El fondo destinado a sostener la propiedad apenas cubría una pequeña parte de los gastos. Las hijas de Post, incluida la actriz Dina Merrill, no tenían interés en asumir la responsabilidad. Mantener una propiedad de ese tamaño requería recursos constantes, atención diaria y una estructura que ninguna de ellas quería dirigir. Así que tomaron una decisión. Pusieron Mar-a-Lago a la venta por $20 millones. Pero los compradores no aparecieron. La casa era demasiado grande para un uso familiar práctico. Los gastos operativos asustaban a cualquiera que analizara la situación con detalle. El mercado inmobiliario tampoco ayudaba. Varias negociaciones se iniciaron, pero ninguna llegó a concretarse. Con el paso del tiempo, la propiedad empezó a deteriorarse. Sin suficiente personal, el mantenimiento se volvió irregular. La pintura comenzó a desprenderse. Los jardines, antes perfectamente cuidados, se volvieron salvajes. La vegetación creció sin control, convirtiendo el paisaje en algo cercano a la jungla. La casa que había recibido a líderes, artistas y figuras de todo el mundo quedó prácticamente vacía. Solo algunos cuidadores y posibles compradores recorrían sus pasillos. Y todos terminaban marchándose. En 1985, la fundación tomó una decisión definitiva. Mar-a-Lago sería demolida. El terreno se dividiría en parcelas más pequeñas para su desarrollo. Todo lo que Post había construido desaparecería. La piedra traída de Europa, los azulejos antiguos, los techos decorados con oro, todo sería reducido a escombros. Palm Beach perdería otra de sus grandes mansiones históricas. Se iniciaron los trámites. Los permisos fueron aprobados. La demolición era inminente. Y entonces, un desarrollador inmobiliario de Nueva York hizo una llamada. Donald Trump había visto Mar-a-Lago por primera vez en 1982, durante una visita a Florida. La propiedad llamó su atención de inmediato. 17 acres que atravesaban la isla de un lado al otro. Una mansión que parecía sacada del Mediterráneo. La fundación pedía 20 millones. Nada en la costa de Florida ofrecía esa combinación de terreno, ubicación y arquitectura. Trump tenía 39 años. Su torre en Nueva York estaba en construcción y su reputación crecía rápidamente. Florida no era su mercado principal, pero reconoció una oportunidad. Hizo una primera oferta de 15 millones. Fue rechazada sin demasiada discusión. Otros compradores mostraron interés en los meses siguientes. Algunos firmaron acuerdos, pero no consiguieron financiación. Las inspecciones revelaban costos elevados de reparación. Una tras otra, las negociaciones fracasaban. El mercado se debilitó entre 1983 y 1984. La propiedad seguía sin venderse. Trump esperó. Durante 3 años no aumentó su oferta. En lugar de eso, ideó otra estrategia. Entre la mansión y el océano había una franja de terreno estrecha que no formaba parte de la propiedad principal. Pertenecía a un empresario que había hecho fortuna con una cadena de comida rápida. Trump compró ese terreno por $2 millones. Y luego hizo un anuncio. Planeaba construir allí una casa. Una casa que bloquearía la vista al océano desde Mar-a-Lago. La terraza principal perdería su característica más valiosa, la vista abierta al Atlántico. En lugar de horizonte, habría un tejado. La amenaza era real. Y la fundación lo entendió de inmediato.
Vender por menos dinero era una opción dolorosa. Pero perder el valor de la propiedad por completo sería peor. Ningún comprador querría una mansión histórica sin vistas al mar. Las negociaciones se reanudaron. Esta vez, en condiciones completamente distintas. Trump también sabía que la propiedad no era solo terreno y edificio. El interior estaba lleno de antigüedades, muebles, alfombras, porcelana y objetos reunidos durante décadas. Tasaciones independientes estimaban ese contenido en millones de dólares. Finalmente, a finales de 1985, se firmó el acuerdo. El precio exacto ha sido discutido, pero lo importante es el resultado. Trump adquirió Mar-a-Lago por una fracción de su valor original. El contenido de la casa, por sí solo, podía valer tanto como toda la operación. Su esposa Ivana se encargó de la restauración. Equipos de trabajo llegaron a la propiedad. Repararon techos, renovaron sistemas, recuperaron jardines. El proceso llevó meses y requirió una inversión considerable. Pero funcionó. La casa volvió a la vida. Trump comenzó a invitar a socios, celebridades y conocidos. Las salas que habían permanecido en silencio durante años volvieron a llenarse de gente. Había adquirido por unos pocos millones algo que había costado una fortuna construir. Y algo más importante. Había visto valor donde otros solo veían problemas. A principios de los años 90, la situación cambió. Trump enfrentaba dificultades financieras. Sus proyectos en Atlantic City no rendían como esperaba. El mercado inmobiliario se había enfriado. Los bancos, que antes competían por financiar sus proyectos, comenzaron a cuestionar su capacidad de pago. Mar-a-Lago se convirtió en una carga. Mantener la propiedad costaba más de $3 millones al año. El gasto era constante, independientemente de si alguien estaba allí o no. Trump propuso dividir el terreno y vender parcelas. La idea fue rechazada. La propiedad tenía valor histórico. Los residentes de la zona no querían nuevas construcciones ni cambios en el entorno. Le dijeron que debía encontrar otra solución. Y la encontró. Tras años de negociaciones, se alcanzó un acuerdo. Podría transformar la propiedad en un club privado. Mantendría la estructura histórica, pero podría generar ingresos mediante membresías, eventos y servicios. En 1995, el club abrió sus puertas. Las cuotas de ingreso eran elevadas. Las cuotas anuales también. Los miembros accedían a instalaciones exclusivas, eventos y espacios únicos. Pero había algo más. A diferencia de otros clubes de la zona, este no imponía las mismas restricciones sociales. Personas de distintos orígenes podían unirse. Esto generó debate. Algunos lo vieron como una decisión comercial inteligente, otros como un cambio en una tradición excluyente. Pero el resultado fue claro. La demanda creció. Las membresías se llenaron. Los ingresos estabilizaron la propiedad. Mar-a-Lago dejó de ser una carga financiera. Se convirtió en un negocio. Y también en algo más. Se convirtió en un negocio. Y también en algo más. En 1997, presentó una demanda contra el municipio, argumentando que las autoridades imponían restricciones a su club que no aplicaban a otros establecimientos que excluían a minorías. La situación llamó la atención. Organizaciones que luchaban contra la discriminación destacaron el caso, señalando que había puesto en evidencia prácticas poco visibles dentro de la comunidad. Finalmente, el conflicto se resolvió y las restricciones se relajaron. A finales de los años 90, las cuotas de ingreso habían aumentado considerablemente. La demanda seguía creciendo. La propiedad que alguna vez estuvo cerca de arruinarlo ahora generaba millones al año. Trump mantenía una zona privada dentro de la residencia, mientras el resto funcionaba como un club activo. Celebridades actuaban allí. Músicos reconocidos ofrecían conciertos exclusivos para miembros. El baile benéfico que Marjorie Post había iniciado décadas atrás continuó celebrándose. La casa que había sido creada para recibir invitados había encontrado una nueva forma de existir. No como residencia familiar. No como retiro gubernamental.
sino como un club privado donde pertenecer significaba acceso y estatus. Había resuelto un problema que había derrotado a todos los anteriores. Lo hizo transformando gastos en ingresos. Cuando Trump adquirió la propiedad, gran parte de su esplendor original se había perdido. Años de mantenimiento mínimo habían dejado huella. El dorado se había apagado. Los murales habían perdido intensidad. Los detalles artesanales requerían intervención especializada. Junto a Ivana, que supervisaba el proyecto, reunió a expertos capaces de devolverle la vida. Uno de ellos tenía una conexión directa con el pasado de la casa. Su padre había trabajado en la construcción original aplicando el pan de oro. Ahora, el hijo restauraba ese mismo trabajo décadas después. Utilizando láminas finísimas de oro, se recuperaron superficies en toda la mansión. Elementos decorativos deteriorados fueron reconstruidos. Esculturas dañadas por el clima volvieron a su forma original. Los murales recuperaron color. El proceso fue lento y preciso. El objetivo no era transformar, sino preservar. Se respetó la visión original mientras se adaptaba el espacio a nuevas necesidades. El trabajo fue reconocido. A finales de los años 90, el proyecto recibió premios por su restauración y adaptación. Pero no era suficiente. El éxito del club generaba una nueva necesidad. Los grandes eventos requerían estructuras temporales. Carpas, equipos externos, soluciones improvisadas. Funcionaban, pero no estaban a la altura del lugar. Trump propuso construir un nuevo salón de baile. El proyecto fue examinado con detalle. La propiedad tenía valor histórico, y cualquier modificación debía integrarse con el diseño existente. La ubicación se eligió cuidadosamente, en una zona poco visible desde el exterior. El estilo exterior respetaba la arquitectura original, pero el interior sería distinto. Se inspiró en palacios europeos. El nuevo salón duplicaría el tamaño del original. La construcción tomó años. En 2005, el nuevo espacio abrió con una celebración de Año Nuevo. Era imponente. Techos altos, lámparas de cristal, superficies cubiertas de detalles dorados. Espejos que ampliaban la sensación de espacio. Cada elemento diseñado para impresionar. El costo fue enorme, pero el resultado también. El lugar podía albergar los eventos más grandes de Palm Beach. Galas, celebraciones, reuniones sociales que antes se realizaban en otros espacios ahora se trasladaban allí. Algunos criticaron el contraste entre lo nuevo y lo original. Otros vieron una evolución necesaria. La casa seguía cumpliendo su función principal: impresionar. Con un estilo distinto, pero con la misma intención. Marjorie Post había construido Mar-a-Lago para mostrar hasta dónde podía llegar la riqueza. Décadas después, esa idea seguía presente. Pero su historia no se limita a arquitectura, negocios o eventos. También está marcada por algo más profundo. Marjorie Merriweather Post creía que la riqueza implicaba responsabilidad. No fue una idea que adoptó al final de su vida. Desde el principio entendió que el dinero, sin propósito, no tenía valor real. Durante la Primera Guerra Mundial, financió un hospital militar en Francia. Fue un aporte significativo. Años después, recibió un reconocimiento oficial por ello. Pero no buscaba atención. Sus acciones hablaban por sí solas. Apoyó de forma constante a organizaciones humanitarias. No solo con dinero, sino con participación activa. Creía en ayudar de forma directa, en responder cuando era necesario. También respaldó causas sociales básicas: alimentación, refugio, asistencia a quienes más lo necesitaban. Entendía que esas necesidades eran más urgentes que cualquier lujo cultural. Apoyó organizaciones juveniles, iniciativas educativas y proyectos musicales. Financió conciertos accesibles al público. Creó oportunidades para que más personas tuvieran acceso a experiencias que normalmente estaban reservadas para unos pocos. Su nombre quedó ligado a espacios culturales que siguen activos. Pero gran parte de su ayuda nunca fue pública. Ayudó a personas de forma directa. Familias, estudiantes,
trabajadores. Gente que necesitaba apoyo sin buscar reconocimiento. Esa era su forma de entender la riqueza. No como algo que se acumula, sino como algo que se utiliza. Y esa filosofía, al igual que la casa que construyó, dejó una huella que continúa hasta hoy. Sino como algo que se utiliza. Y esa filosofía, al igual que la casa que construyó, dejó una huella que continúa hasta hoy. Gran parte de su ayuda nunca quedó registrada. Personas que trabajaron en sus propiedades, familias que atravesaban dificultades, estudiantes que necesitaban apoyo, muchos recibieron asistencia directa. El alcance real de su generosidad probablemente nunca se conocerá. Y eso era exactamente como ella quería. Durante la Gran Depresión, cuando el desempleo crecía y las filas para conseguir comida se extendían por las ciudades, Post quedó profundamente impactada por lo que veía. No se mantuvo al margen. Organizó eventos benéficos en grandes espacios. Lideró campañas de recaudación para organizaciones que brindaban ayuda de emergencia. Mientras muchos se refugiaban en sus privilegios, ella movilizaba recursos. Ese patrón se repitió a lo largo de su vida. Cada vez que surgía una crisis, económica, social o humanitaria, respondía. No solo con dinero, también con organización, con presencia, con acción. Las mismas habilidades que la convirtieron en una anfitriona excepcional le permitieron recaudar fondos y coordinar esfuerzos en momentos críticos. Entendía algo que muchos de su entorno no llegaban a comprender. Una fortuna de ese tamaño no era realmente propiedad personal. Era una responsabilidad. Una especie de custodia temporal que debía justificarse a través de lo que se hacía con ella. Los eventos, los viajes, las mansiones, todo eso llamaba la atención. Pero lo verdaderamente importante era lo que no aparecía en titulares. Los hospitales financiados, los conciertos accesibles, las vidas que tocó en silencio. Post lo tenía claro. Sabía que era lo que realmente importaba. Pasó décadas acumulando cosas hermosas. Arte, propiedades, joyas, relaciones. Pero al final, no fue lo que conservó lo que definió su legado. Fue todo lo que decidió entregar.